Buenas noches, es un gusto saludarles como siempre. Mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, Buenas su noches, servidor gracias, Félix Félix. Fuentes, aquí entre reporteros. Y bueno, los señores diputados y senadores han querido en este final de periodo de sesiones pasar a la historia con algunas de sus aprobaciones, o al menos eso han pretendido. Una de sus aprobaciones es la Ley de Seguridad Interior, la cual ha producido un acalorado debate y lo vimos el domingo pasado con la copiosa manifestación que se registró en Paseo de la Reforma. Y también los señores diputados aprobaron con gran mayoría de 386 de los 500 legisladores la fracción primera del artículo 1916 del Código Civil, que se refiere a que cuando un comunicador o un medio de comunicación escriba o transmita un hecho que lesione la imagen, la dignidad de una tercera persona, ese comunicador o ese medio debe de pagar el daño moral a la persona ofendida. O sea, si hay alguien que comete un delito grave, nosotros los comunicadores, Raúl, Sí. no podemos decirle nada. Ya no podremos hacerlo. Porque entonces nos va a demandar y vamos a tener que pagar Por hablar y difundir verdades. por difundir verdades. Es decir, Yo no sé qué es lo que se pretende con esto, Raúl. mira, Félix, hay una controversia, hay una molestia generalizada entre quienes como reporteros, como comunicadores, tenemos una responsabilidad de inicio, que tiene que ver con veracidad, que tiene que ver con credibilidad y pruebas de lo que nosotros manejamos en la información. De otra manera, una nota que no tiene sustento, no tiene fuente, se llama volada, borrego, en fin. Pero ahora esta adición representa el hecho de que por decir verdad y tener pruebas, también te van a sancionar por el daño moral. Efectivamente, eso que dices es muy cierto, pero sobre todo se ha implantado en los juzgados, en los juzgados civiles y penales. Penales. Resulta que una persona que haya matado incluso o haya cometido un delito grave como una violación a una mujer o a una niña, hay que respetarle, que no salga su fotografía en los medios, pues porque si no, en los procesos, en cada juzgado, acusan al defensor o acusan a las personas Involucradas, a y a las víctimas. de que no se respetó El debido proceso. el debido proceso, En pero su aprehensión, en su... a la dignidad personal del detenido, y entonces, por ese motivo, los jueces han dejado en libertad a muchísimos verdaderos delincuentes peligrosos. Tenemos casos como la de Florence Cassés, la francesa, que es detenida así en un montaje, es la verdad, que lo hacen ver como que en el momento, en un rancho, en una carretera federal a Cuernavaca, llegan y la detienen junto con el novio. Eso había sido un día antes. Bueno, el comisionado entonces, que tiene por cierto un restaurante de lujo en Miami, va y viene y el señor es como, no camina, se desliza. Pero haber hecho esa aprehensión montada generó que al paso del tiempo, identificada por un menor al que le mutiló 2 dedos, identificada por los testigos que eran de esa banda y señalaban a la señora Cassés como la novia del jefe de la banda, la dejaron ir. Porque además, estando confesa esta mujer, ¿Sí? dio lugar a que interviniera el propio presidente de Francia ante el de México para que la dejaran en libertad. Bueno, Esta adición que tiene el Código Civil, que nos haría reparar el daño,
Pues obviamente que todos los delincuentes se van a sentir lastimados, Pues sí. se van a sentir víctimas. Porque además la modificación al artículo 1916 dice con todas sus palabras que ese hecho, sea verdad o sea falso, sea verdadero o no lo sea, de todas maneras el afectado o el denunciante podrá acusar al periodista o al medio informativo de difamación a su persona, daño moral, de haber lesionado su imagen personal, y entonces pues los comunicadores tendrán que pagar el daño moral. No sé qué es lo que pretenden con esto los señores legisladores. Yo creo, Raúl, que esto se deriva del nuevo medio de comunicación muy violento que tenemos desde hace unos 6, 8 años, de las redes sociales. Pero hay algo. Sospecho que los señores políticos ya no soportan la sarta de leperadas que les dicen todos los días, a todas horas, a mañana, tarde y noche, en las redes sociales. Yo recuerdo, Raúl, que un médico muy conocido me dijo, hará unos 6, 7 años, cuando esto empezó: ahora sí, los señores políticos van a tener que endurecer la piel, tener una piel como de burro, así dura, fuerte, para aguantar todo lo que les van a decir en las redes sociales, porque como son mensajes anónimos, cualquiera les recuerda hasta lo que no. Fíjate que en eso, la libertad de expresión, yo soy un defensor de la libertad de expresión, pero estoy en contra del libertinaje de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Cobardes anónimos que se ponen nombres falsos e insultan a quien sea, lo descalifican y no dan la cara nunca. No hacen más que generar un ambiente de veras desagradable en las redes, que pueden ser de manera más efectiva utilizadas en algo real positivo. Las utiliza el propio presidente de los Estados Unidos para denigrar, para acusar, para lanzarse contra los indocumentados, para lanzarse contra los mexicanos, para lanzarse contra los árabes, y no con un lenguaje propio de un presidente, precisamente. Lo hace a través de sus famosos tweets, y uno tiene que soportar todas sus leperadas. ¿Y qué? ¿Lo vamos a acusar también de daño moral o qué onda? No, y sería impagable, imagínate a tantos que ha insultado. Es el presidente de los Estados Unidos, que gobierna a 250 millones de estadounidenses y que influye en casi todas las naciones del mundo, y a nosotros nos trae a mal traer con como sus badajo de tweets. campana, ¿no? De un lado para otro. Bueno, y respecto a la ley de seguridad interior, la verdad, mira, Raúl, yo ni estoy a favor ni en contra. Tenemos que ser nosotros, los reporteros, pues indiferentes en algunas cosas, o ser testigos mudos de algunos otros, porque ni modo de irnos a pelear con los diputados o los senadores de por qué están aprobando o aprobando aquello. Pero sucede que hay un sentimiento muy generalizado de que con esta ley se va a militarizar a la sociedad de México. Yo no creo eso. Yo no creo que esta ley logre militarizar a todo México, pero sí le va a dar mucho poder y mucha seguridad, sobre todo jurídica, a los militares, para que puedan actuar y puedan desempeñarse en contra de los delincuentes. Yo no sé si esto vaya a suceder con autorización presidencial o petición de gobernadores o petición de presidentes municipales. El procedimiento es que si un gobernador le pide al presidente, el único que puede desplazar a las fuerzas federales por un tiempo máximo de 1 año, a menos que las condiciones no lo permitan, ese sería el tiempo que exclusivamente en ese lugar trabajarían. Pero como lo dijo la perredista,
Angélica de la Parra. Esta facultad ya la tiene el presidente, Raúl. Sí, En el momento que él quiera, en este instante, si él quiere que las Fuerzas Armadas actúen en contra de delincuentes y manifestantes o lo que sea, lo puede hacer y lo ha hecho. Claro, por eso es el jefe nato de las Fuerzas Armadas. Entonces, que se diga que hasta máximo en un año lo podrá hacer, pues me parece una aberración, porque si el presidente quiere, puede mandar las Fuerzas Armadas, digamos a Guerrero, a combatir a los delincuentes 1, 2, 3 o 4 años y no va a pasar nada. No, como pasó desde que lo sacó el que entonces presidente Felipe Calderón y se han cumplido 11 años de una tarea para la que no están preparados. Tenemos una percepción porque ha habido grupos que pretenden alterar, angustiar o asustar a la población diciendo, no, ahora los militares van a tener sus feudos en todo el país. No es cierto, eso no es cierto. Tan es así que es de manera real que se han corregido, cambiado, modificado 8 artículos para que no quede duda de lo que se trata. Ahora bien, la pregunta surge, ¿por qué dejaron esperar 4 años? 11 años. Ya la ley nueva, ya la versión nueva, la mandó el presidente Peña. Les pidió todavía hace 2 meses que por favor legislaran ya sobre la ley de seguridad. Bueno, pasaron 11 años con los militares en las calles, con los militares combatiendo a delincuentes y ahora nos resultan con esta ley a ver en dónde termina y bajo qué condiciones, porque como dijo Manuel Bartlett, y ojalá que esté equivocado porque seguido se equivoca, que se pretende instalar en México un Estado policíaco militar. Ojalá y que Manuel se vuelva a equivocar y no lleguemos a esta situación. Es más, al presidente le piden vetar esa ley. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Bueno, el presidente ya había dicho que se profundizara y no se profundizó. No se hizo. Y el Senado de la República la aprobó a 1000 por hora. A ver, ¿por qué? ¿Cuál era la prisa? ¿Quién sabe? Pero de esto le vamos a seguir hablando en la próxima porque qué casualidad se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la próxima aquí entre reporteros. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Buenas noches.